Bueno, para este segundo video voy a analizar un circuito que va a ser el opuesto al que hice en el video 1, que en el video 1 hice un pasaaltas de primer orden, entonces en este haré un pasabajas. El circuito que tendremos constará igualmente con un amplificador operacional. Listo, este va a ser el circuito que vamos a implementar en el video de hoy, con dos resistores y un solo capacitor. Bueno, en este video sí haré el análisis de cómo hallar la ganancia real del sistema en la banda de paso, haciendo las derivadas de la ecuación que nos da el circuito. Entonces, igualmente que en el video 1, yo aplicaré el teorema de nodos para resolver el circuito. Entonces analizaré el nodo de referencia de la siguiente manera. Entonces sabremos que las corrientes todas entran al nodo, por lo que la corriente I1, I2 y 3 serán iguales a 0. Entonces sabemos que la corriente 1 es la tensión de entrada y sabemos que este nodo es la masa virtual que corresponde a la tensión que cae acá, que en este caso son 0 voltios, ya que es nuestro nodo de referencia. Entonces sabemos que la corriente de acá, I1 más I2 más I3 será igual a 0, ya que no hay corrientes que salen, porque se asume que la corriente de acá es mínima, es casi 0. Entonces simplemente reemplazaré I1, I2 y 3. Estas corrientes, por ejemplo en el caso del capacitor, que es la I2, como lo hice en el video 1, no la voy a repetir, pero tiene que ver con la derivada de la tensión entre sus bornes. Para entenderlo, en el video 1, en la primera sección donde hice la transformada de un capacitor, ahí se sabe cuando yo reemplace acá. Entonces, bueno, siguiendo, entonces va a ser I1, que va a ser BI sobre R1 más I2, que será BO, B sub O sobre R2, más I3, que va a ser la capacitancia por la derivada respecto del tiempo de BO. Bueno, que sería BO menos esta tensión de acá, pero como es 0, entonces pues la omito directamente. Todos sabemos que esta es la ecuación íntegro diferencial que tendremos para resolver. Entonces yo aplicaré transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. No lo voy a hacer, digamos, todo el desarrollo, porque ya lo había hecho en unos videos. Entonces simplemente reemplazaré. Entonces B sub in es la transformada de B sub i sobre R1 más B sub out va a ser la transformada de B sub O sobre R2 más C por S, que es nuestro número complejo de la transformada, por B sub out menos C por B sub O en el instante 0, nuestra condición inicial. Y en el otro lado nos quedará la transformada de 0, va a ser 0. Entonces acá factorizaré B out, y este, que es constante, lo dejaré al otro lado de la igualdad. Entonces acá nos quedaría B in sobre R1 y acá B out de SC más 1 sobre R2. Y al otro lado nos quedaría la constante C por la condición inicial
de Vout en el instante 0. Este Vout en el instante 0 se puede ver que como en este nodo siempre está a 0, entonces la tensión de acá 0 y Vout es la tensión del capacitor. Entonces puede decir que este Vout es la tensión o el voltaje del capacitor en ese instante. Es decir, también lo puedo escribir así: Vin sobre R1 más Vout. Bueno, acá simplemente lo dejo igual. Y es decir, lo que quiero decir es que este Vout, esta tensión de salida en el instante 0 es la misma tensión que hay en el capacitor en el instante 0. Entonces, si yo asumo que esta tensión, o sea, que el capacitor en el instante 0 está descargado, entonces esto va a ser 0. Por lo que este lado de la igualdad quedará 0. Entonces la expresión se reduce a tener solo esto. Listo. Y simplemente entonces dejaré Vout a este lado de la igualdad y esta expresión al otro lado. Entonces tendremos, bueno, acá Vout y aquí Vin. Listo, este menos, bueno, primero dejemos que hacemos la relación de salida sobre entrada, que va a ser una relación de nuestro sistema, de cómo se comporta la salida respecto a nuestra entrada. Entonces será nuestro Vout sobre nuestro Vin, haciendo que esta expresión quede dividiendo acá. Y a esta relación de la salida con la entrada la llamaremos H. Y como H es una expresión que depende de este S, que es un número complejo, entonces sabemos que es H de S, que es nuestra función de transferencia, nuestra respuesta en frecuencia de nuestro sistema, nos queda de esta forma. Bueno, acá con nuestra ecuación de respuesta en frecuencia podemos ver que no hay ningún valor que anule a nuestro sistema, es decir, que no hay ceros, no hay nada que nos anule arriba, pero acá abajo sí tenemos un polo que hace que nuestra función crezca al infinito. En este caso, bueno, acá es mejor dejar el S separado, es decir, acá me faltó reducir reducir un poco la expresión para que se vea un poco mejor. Es decir, acá multiplicaré a 1 sobre S, para cuando multiplique con este S, la S de acá quede sola, perdón, la C, cuando multipliquemos por 1 sobre C, la S va a quedar sola, y para que la expresión no cambie, arriba haremos lo mismo. Entonces, la respuesta en frecuencia va a quedar mejor así. Este C va a multiplicar con este R1, lo voy a colocar acá separado, R1C, y acá va a ser S más R2 por C.
Listo, acá se puede ver un poco mejor. Se puede ver un poco mejor cuál es nuestro polo, es decir, cuál es nuestro valor que hace que esta función tienda a infinito, es decir, cuando esto sea cero. Es decir, que tenemos tenemos un polo con el S siendo un valor real, ya que este R2C es de nuestro circuito, los cuales son reales. Entonces nuestro polo va a ser real, es decir, hay un polo el cual es S igual a menos 1 R2, 1 sobre R2 por C. Ese es nuestro polo. Y a este factor de acá, que es constante, que multiplica nuestra función que depende de ese, a este factor se le llama ganancia. Bueno, no es la ganancia que uno utiliza para cuando uno hace diseño, por ejemplo un diseño de cuando nuestra frecuencia nos da nuestro mayor valor, pero se le llama ganancia. Entonces lo voy a expresar con una G mayúscula y lo voy a tomar como valor absoluto. El menos quiere decir que en fase va a invertir totalmente la señal. Pero bueno, lo voy a tomar como valor absoluto. Esta es nuestra ganancia, que es nuestro factor que multiplica la función. Entonces voy a expresar esta función en un diagrama de polos y ceros, es decir que como nuestro resultado está entre los complejos, tenemos lo siguiente. Acá tenemos el sigma y acá el j omega. Recordando que el S se descompone en estos valores. En los reales lo llamo sigma, los valores de sigma, y en los imaginarios omega por su unidad imaginaria, que es j. En este caso, cuando trabajamos con circuitos, expresamos la unidad imaginaria con j y no con i, ya que la i la utilizamos para las corrientes. Entonces vimos que nuestra función, o sea, nuestra función de transferencia, equivalen para todo el plano complejo excepto este punto, que era acá. Este es nuestro polo, que el polo es S en los reales, que habíamos dicho que era menos 1 sobre R2 por C. Entonces acá podemos ver con nuestros diagramas de polos y ceros donde la función no se puede analizar. Listo. A continuación pues haré digamos que un análisis haciendo la derivada de esa función de transferencia para ver nuestra ganancia, esa ganancia que vamos a obtener cuando nuestra frecuencia está en la banda de transición, mejor dicho, en nuestra banda donde no se anula. Entonces acá podemos ver que en los omegas nunca se va a anular, nunca se va a poner a cero nuestra frecuencia. Entonces yo podría hacer un análisis, bueno, un análisis no, sino como una interpretación de haciendo lo siguiente. Vemos que cuando nuestras frecuencias están muy cercanas a cero, frecuencias bajitas, nuestro valor de salida de tensión va a ser alto. Y a medida que se aleja del polo, que los polos se puede decir que son los que hacen aumentar a nuestra salida,
Entonces, a medida que se aleja del polo, entonces va decayendo, va decayendo, va decayendo, va decayendo, hasta casi llegar a cero. Ahora, si queremos ver esta forma como es verdaderamente, tendremos que hacer lo siguiente. Voy a reescribir acá la función de transferencia. Entonces sabemos que esto es una función compleja, pero también la podemos expresar en nuestros diagramas de Bode, que corresponden a digamos que a dos gráficas, al módulo de esta función y al argumento de esta función. En este caso, pues yo solamente haré digamos que el módulo para ver la forma. ¿Cómo hacer nuestro módulo? Entonces, si hacemos el módulo de nuestra función compleja HDS, sería el valor absoluto de la ganancia por el módulo de esta expresión donde está nuestro número complejo. Si expresamos digamos que en módulo también, podemos ver que este módulo sobre este módulo nos va a dar el módulo de acá. Bueno, los que saben números complejos saben por qué hago esto. Para no sacar el conjugado y multiplicarlo arriba y abajo, entonces lo haré así, es mucho más rápido. Entonces vemos que acá es simplemente como es el valor absoluto, simplemente quedará así. Y arriba, si hallamos el módulo del de arriba, sabemos que es 1 al cuadrado más el imaginario, pero como no tenemos, entonces sería 1 al cuadrado más el imaginario al cuadrado, eso sobre raíz cuadrada, pero entonces acá quedaría 1 al cuadrado sobre raíz cuadrado, pero como se cancelan quedará solo 1, y abajo quedará lo siguiente. Podemos decir que sigma más omega j más 1 R2C. Acá nos falta sacar el módulo de este número complejo. Entonces quedaría que el módulo de HDS será lo siguiente. Es decir, sabemos que este sigma para nuestro caso va a ser 0. Bueno, acá arriba es 1. Estos son reales. Incluso lo voy a expresar directamente acá, como es sigma más 1 R2C al cuadrado, que es nuestro valor real, más el omega al cuadrado, y ese es nuestro módulo. Listo, pero como para nuestro caso el sigma puede ser 0, entonces nuestra expresión se reduce así.
Entonces, ahorita en un instante graficaré este y mostraré cómo es digamos, la forma verdadera que va a tener nuestra respuesta en frecuencia. Puede que no sea así, puede que de pronto caiga de esta forma o algo así. Pero vemos que entre frecuencias bajas nuestra tensión va a ser mayor, y a medida que nuestras frecuencias van aumentando, entonces nuestro valor de salida va disminuyendo, es decir, que solo deja pasar frecuencias bajas. Si graficamos esto lo podemos ver mejor. Pero bueno, lo que quiero mostrar en este video también es lo siguiente, que teniendo nuestra función de transferencia podemos derivar esto, podemos derivarlo, y al derivarlo podemos igualar a 0 para ver cuál es nuestro máximo, y así con nuestro máximo reemplazar esos valores que nos dieron ese máximo en ese, y esto nos va a sacar acá una relación de nuestro denominador, que al multiplicarlo por esta ganancia nos va a dar la ganancia, o sea, otra ganancia, pero de nuestra parte de donde hace que pase la señal. Entonces ya lo vamos a hacer acá, por ejemplo. De nuevo reescribiré la función de transferencia. Listo. La idea es derivar esto primero. Entonces, para derivarlo tenemos que, digamos, con las condiciones de Cauchy-Riemann, mirar primero si esta función compleja es derivable. Y si es derivable, entonces vamos a igualarla a 0 para ver cuáles nuestros máximos y mínimos. Igual que como si fuera una función de las normales, de una sola variable, que cuando hacíamos las derivadas e igualábamos a 0, sabíamos que era un máximo o un mínimo. Bueno, entonces para expresar, para saber si es derivable la función, tenemos que expresar este h de s con una función u puramente real y una función v con su unidad imaginaria. Es decir, que tenemos que hacer el conjugado de este. Entonces haremos que h de s acá voy a expandir el s, que vemos que es sigma, bueno, voy a poner el primero ese también acá, 1r2c más el omega por j. Este es nuestro s, sigma más omega por j. Simplemente lo expandí, y sabemos que para que nuestra unidad imaginaria quede en el numerador, podemos multiplicar acá por el conjugado del de abajo. Entonces arriba haremos lo mismo para no alterar la ecuación. Entonces sabemos que por propiedades nos quedará nuestro valor real al cuadrado más el imaginario al cuadrado. Acá nos queda ya todo real, y arriba nos quedaría de esta forma. Bueno, acá podemos ya separar la U y la V, es decir,
Bueno, este factor lo voy a dejar ahí multiplicando, para ahorita no operar con él a cada rato. Listo, ya expandí la expresión. Entonces, si multiplicamos este por este, sabemos que es nuestro u. Si multiplicamos este por este, es nuestro v. Pero para simplificar, podemos omitir este, ya que es factor de los dos, y decir que no va a ser nuestro u de acá, pero este u, no sé cómo llamarlo, u asterisco. No, este u asterisco va a ser este de acá. Y el v asterisco, o sea, cuando me refiero al asterisco, quiere decir que no estoy teniendo en cuenta este factor. Listo, entonces ya teniendo esto separado, entonces ya podremos mirar con las condiciones de Cauchy-Riemann si es la función derivable o no. Voy a utilizar esta, no, voy a hacerlo acá. Entonces las condiciones de Cauchy-Riemann quiere decir que si la derivada de u respecto del sigma es igual a la derivada de v respecto de omega, y además la derivada de u respecto de omega es igual a menos la derivada de v respecto de sigma. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, quiere decir que es derivable nuestra función compleja. Entonces, yo haré primero las derivadas de u respecto de sigma y respecto de omega, y luego haré las de v. Entonces haremos, bueno, recordar que estamos trabajando con u asterisco y v asterisco, porque no estamos teniendo en cuenta el factor, para no estar escribiendo cada rato este. Entonces, derivada de u asterisco respecto de sigma. Entonces, como sabemos, derivada del de arriba, numerador, por este sin derivar, derivada del de arriba, y estamos respecto de sigma, entonces 1 por el denominador, entonces sigma ese es el denominador, entonces 1 por el denominador menos este sin derivar por la derivada del denominador. Entonces, sigma más
1R2C. Ahora sí, por la derivada del denominador, que se puede decir que es este. Entonces la derivada del denominador es 2 sigma 1R2C por la interna, que es 1. Y todo esto sobre el denominador al cuadrado. Es decir, esto. Para futuros videos voy a, cuando yo haga estas derivadas parciales, voy a trabajar solamente con el numerador, porque casi siempre, bueno, en casi todos los casos, el denominador va a ser igual para todas. Entonces uno puede, digamos, que simplificar esa... Bueno, no simplificar, sino ponerse uno, digamos, operar de manera más rápida y sencilla y trabajar solo con el denominador. Y ya que este sigma va a ser 0, ¿por qué digo que es 0? Porque cuando trabajemos con nuestra frecuencia, siempre estamos trabajando en esta parte del plano complejo. No nos salimos de esta parte. Es decir, con nuestro sigma igual a 0. Bueno, tenemos esta expresión y sabemos que nuestro sigma la podemos poner a 0. Entonces, acá esto quedaría 0, esto quedaría 0, entonces quedaría este multiplicando a este. Y abajo nos quedaría esto 0, entonces nos quedaría simplemente 1 sobre R2 por C al cuadrado más omega al cuadrado, todo al cuadrado. Listo, ya hice esta derivada, voy a hacer la siguiente, que es respecto a omega. Sabemos que el denominador es igual, es decir, si este nos va a quedar igual, igualmente colocaremos esto a 0, entonces yo lo puedo reescribir directamente acá. Y ahora sí, haremos el numerador, que es decir, derivada del de arriba, pero vemos que no depende de omega, entonces esto es constante, entonces la derivada de una constante es 0, por este sin derivar, entonces 0 menos, ahora este sin derivar, por la derivada del de abajo, pero ahora respecto a omega. Bueno, recordar que este tenía un sigma,
Creo que simplifiqué muy rápido. Bueno, pero como ya sé, pero sí tuve que haberlo, digamos, hecho paso a paso para no confundir tanto en el video. Pero recordar que este sigma, entonces 2 por su interna que la interna es 2 omega, y ahora sí podemos decir esto es 0, esto es 0, quedaría menos 4 bueno, 4 omega por 1R12 listo, y el denominador sí queda igual. Bueno, si hubiera yo hecho el paso a paso, vemos que el denominador queda igual, y por eso yo suelo omitir trabajar con esto, simplemente trabajar con el numerador, y como el sigma queda 0, tendría que yo hallar las raíces luego de los numeradores. Listo, haremos las otras dos derivadas. Entonces, derivada de v respecto de sigma. Bueno, derivada de v asterisco. Igualmente esto va a quedar al cuadrado. Pero en este caso no voy a omitir el paso de colocar el sigma, para que todo sea un poco más claro. Para mí más que todo. Listo, ahora sí la derivada del de arriba, recordar que tiene un menos, entonces la derivada es menos 1 por el de abajo sin derivar. Listo, derivada del de arriba es 1, bueno, menos 1 con el de acá, con este menos, por este sin derivar menos, este sin derivar, que ya tiene un menos, por la derivada del denominador. Creo que cometí un error. Creo que cometí un error en la derivada. En esta derivada. Sí, cometí un error acá. Bueno, dejemos que esta derivada está correcta. Esta derivada tendría que volverla a hacer porque cometí un error, ya que este al cuadrado, o sea, este al cuadrado no estaba antes, entonces yo lo derivé como si este al cuadrado estuviera en la expresión de acá no está. Entonces esta derivada me quedó mal, ahorita la volveré a hacer, que no quiero cortar el video. Bueno, pero siguiendo, derivada es menos 1 por este sin derivar, más este sin derivar,
Listo, por la derivada del de acá. Y estamos respecto de sigma. Cometí otro error acá. Cometí un error acá porque estamos derivando respecto de sigma. Y yo dije que era un 1. Entonces tendría yo decir que es respecto de omega para que esto sea el que se cumple. Es decir, si esto fuera verdad, o sea, esto de acá tendría que ser respecto de omega, no de sigma. Bueno, si es respecto de omega, entonces sí sería este, porque si estamos menos 1 por este, más este sin derivar por este, que es 2 por sigma. Listo. Esto diremos que es 0, este 0. Quedando lo siguiente. Esto al cuadrado más omega al cuadrado, y aquí quedaría, voy a colocar primero este, 2 omega al cuadrado menos acá quedaría solo omega al cuadrado menos 1 sobre R2 por C, todo esto al cuadrado, y en el denominador queda así. Bueno, las derivadas de antes incluso acá podemos reducir, esta nos quedó bien, pero podemos reducir aún más, porque acá tenemos la misma expresión, omega al cuadrado, entonces nos quedaría negativo 1 R2C al cuadrado Bueno, acá podemos ver que ya se puede cumplir una expresión. O sea, de nuestras condiciones de Cauchy-Riemann, vemos que el AU sigma es igual, recordar que esto es omega, a nuestro V respecto de omega. Este igual a este. Entonces esto es igual a esto. Ahora toca mirar si se cumple también esta condición de acá. Pero para eso tenemos que volver a derivar esto porque me quedó mal. Pero antes de volver a derivar este, voy a terminar la derivada de v respecto de sigma ahora sí. Entonces, respecto de sigma, bueno, denominador nos va a quedar al cuadrado.
Bueno, ahora sí. Derivada del numerador es 0. Por el denominador menos S sin derivar, que nos quedaría ahora sí el más omega, por la derivada del de abajo respecto de sigma. Bueno, recordar otra vez, no sea que me pase lo mismo, que estamos trabajando con este. Respecto de sigma. Es decir, 2 sigma más 1R2C por la interna, que es 1. Quedaría 2 omega el denominador lo reescribiré nuevamente. Listo. Nuestros sigmas van a ser 0. Quedando la derivada reducida a esta expresión. El denominador nos va a quedar 1 sobre R2 por C, todo al cuadrado, más omega al cuadrado, todo al cuadrado. Casi siempre el denominador para todas las derivadas va a ser igual. Yo diría que para todas. Y arriba 2 omega R2, listo. Este fue un resultado. Este es otro resultado. Y volveré a hacer la derivada que nos quedó mal. Bueno, que me quedó mal. Que fue la derivada de U respecto de omega. Listo. Como es respecto de omega, entonces aquí quedará 0, porque esto es constante, menos este sin derivar, por la derivada del de abajo respecto de omega, es decir, 2 omega. Menos 2 omega, directamente voy a colocar esto en 0, entonces 2 omega por 1 sobre R2 por C, y el denominador listo. Entonces vamos a mirar las condiciones si se cumplen. Vemos que creo que se ve. Listo. Derivada de U respecto de sigma, es decir, esto tiene que ser igual a la derivada de V respecto de omega. Derivada de V respecto de omega. Esto igual a esto. Ahí se puede ver que sí es igual. Y ahora las otras dos derivadas, es decir, esta con esta, tienen que ser igual, pero con un menos. Es decir, si multiplicamos este por menos, nos quedará acá un más. 2 omega. Denominadores, vemos que todos siempre son iguales. Vamos a ver, denominador igual. Acá es 2 positivo omega
por 1 sobre R2 por C, que es este si se multiplica por menos. Entonces podemos ver que sí se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Listo, y ahora entonces la derivada de nuestra función compleja es igual a el factor que nos habíamos dejado antes, que era el menos 1 sobre R1 por C, por la derivada puede ser de dos formas. Puede ser derivada de U de sigma más la derivada de V respecto de sigma también por su unidad J. O puede ser también, como un inciso aparte, también puede ser AV respecto de omega menos AU respecto de omega J. Cualquiera de las dos va a ser nuestra derivada. En este caso, pues utilizaré esta. Entonces, derivada de U respecto de sigma fue esto. Listo, más derivada de V, ¿dónde está? Respecto de sigma, es decir, este. Dos omega listo por el J. Esta es nuestra derivada de nuestra función de transferencia. Bueno, repito, no, yo hallé la derivada para ver los máximos y mínimos de nuestra función compleja. Es decir, que para nuestro S 0, 0, J. Para que esto sea igual a 0, entonces este denominador tiene que ser 0 y este tiene que ser 0 también. Listo, para que este de acá sea 0, bueno, podemos decir también lo siguiente, para que se vea más claro. ¿Cierto? Los dos están elevados al cuadrado, por lo que en el argumento tienen que ser iguales.
Listo, tenemos un resultado y acá se ve claramente omega igual a 0. Solo que, ¿cuál de los dos vamos a utilizar? Entonces para este caso vamos, bueno, para casi todos los casos, siempre, este es el que vamos a utilizar. Entonces, si reemplazamos estos valores que nos dieron, entonces sabemos que para que nuestro S nos dé 0, o sea, nuestro máximo, va a ser S igual a sigma más omega J con sigma siendo 0 y el omega siendo 0. Estos valores son los que reemplazaremos en nuestra función de transferencia. Entonces la función de transferencia la reescribiré de nuevo. Reemplazando estos valores. Entonces, recordar que era S. A ver la función de transferencia. Recordar que es esta. Entonces, con sigma igual a 0. Más omega igual a 0. Sencillo, esto es 0, pues 0. Acá simplemente extremos y medios. Listo. Bueno, todo esto que hicimos fue para hallar la ganancia máxima que tendrá nuestra función de transferencia. Vemos que a esta ganancia, a este valor, cuando el h es 0,0j, esta va a ser nuestra ganancia para el diseño de nuestro filtro. La voy a tomar como valor absoluto, recordando que el menos invierte la señal. Y esta ganancia, la otra la llamé con bueno, acá la llamé con G mayúscula, acá la voy a llamar con A mayúscula, R2 sobre R1. Esta es nuestra ganancia máxima que tendrá nuestro filtro, que es la que se va a utilizar para el diseño, no esta. Esta se le llama ganancia porque es el factor que no depende de un S que multiplica la función compleja. Pero como sabemos, dependiendo la frecuencia, el capacitor va a dejar pasar más o menos esa señal. Por eso no se suele utilizar esta frecuencia. Yo al principio utilizaba esta frecuencia, perdón, esta ganancia, pensando que era la, digamos, la máxima del filtro. Pero cuando desarrollaba esto, me da de cuenta que no necesariamente es ese factor constante que multiplica la función compleja, sino es esta condición nuestra ganancia del filtro. Bueno, y si queremos ver estos valores, entonces, bueno, acá tenemos ganancias. Acá voy a escribir el polo.
que recordar que era 1R2 sobre C. Y de acá se puede también analizar qué es nuestra frecuencia de corte. De acá se puede sacar. Esta es nuestra frecuencia de corte. Entonces, cuando grafique yo estos valores, va a mirar que se cumpla esto. Que se cumpla este y que se cumpla este. Ya como quedó mal. R2 sobre R1. Creo que se me olvida algo, mencionar algo. Bueno, no me acuerdo lo que también quería decir. Siento que se me olvida algo, pero bueno. Ya con estos valores, este y este, podemos hacer nuestro diseño de nuestro filtro.